Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en este nuevo video. Yo soy Rafael Cervantes y en esta ocasión vamos a ver números primos. Vamos a ver qué son los números primos, ¿de acuerdo? Muy bien. Todos los números que se puedan dividir solamente entre sí mismos y entre uno son los números primos. Si podemos dividirlo entre 2, entre 3, etcétera, ya no serían números primos. ¿Por qué? Porque serían divisibles entre más números, ¿de acuerdo? Entonces, repetimos que solamente tienen dos divisores, el 1 y lo puedo dividir entre sí mismo. Yo aquí les puse del 1 al 100 todos los números que pueden ser o que son primos. En este sentido, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 73, 79, 81, 83, 89 y 87 son los números primos del 1 al 100. Repetimos, ¿cómo puedo saber si es número primo o no? Si es número primo, solamente lo puedo dividir entre 1 y entre sí mismo. Es decir, un número no puede tener mitad, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a establecer o vamos a ver cuáles son los criterios de divisibilidad. En este caso, vamos a ver, un criterio es la mitad, tercera, es decir, dividido entre 3, o cuando un número tiene quinta, es decir, cuando lo pueda dividir entre 5. Muy bien, vamos a ver el primer criterio de divisibilidad, que es la mitad. Entonces, un número tiene mitad siempre y cuando termine el número en 2 o en 0. Si el número termina en un número nono impar, es decir, 3, 5, 7, 11, etcétera, todos esos no tienen mitad, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este 528 sí tiene mitad porque termina en 8. 780 tiene mitad, sí, porque termina en 0. 500 también tiene mitad porque termina en 0. 850, 740, todos los que terminan en 0 tienen mitad, ¿de acuerdo? O que terminen en par, por ejemplo, el 84, el 4 es un número par. Por lo tanto, para que sea un número par, para que tenga mitad, perdón, el número debe de terminar en 2, en 4, en 6, en 8 o en 0. Si ese número termina en estos 5 números, por lo tanto, mi número tiene mitad. Ese es el criterio de mitad. Vamos a ver cuándo un número tiene tercera o es divisible entre 3. Muy bien. Para que sea divisible entre 3 o tenga tercera, yo voy a sumar los dígitos de un número. ¿Cuáles son los dígitos? Por ejemplo, el número 52. Los dígitos son 5 y 2. Si yo sumo 5 y 2 me da 7. 7 no es múltiplo de 3, por lo tanto 52 no tiene tercera. ¿De acuerdo? Entonces, los números que tienen tercera son todos aquellos números que al sumar sus dígitos nos da como resultado múltiplos de 3. En este caso sería 3, 6, 9. Si termina la suma de los dígitos en 3, 6 y 9, entonces tiene tercera. ¿Qué pasa si al sumar los dígitos me da 14? Bueno, vuelvo a sumar los dígitos. 14, 4 más 1 son 5. 5 no es múltiplo de 3, es decir, no es ni 3, ni 6, ni 9. Vamos a ver los siguientes. 528. Si yo sumo los dígitos de 528 serían 8 y 2, 10. Más 5 me da 15. Si yo sumo los dígitos de 528 me da 15. 5 más 1, 6. 6 sí es múltiplo de 3 porque el 3, perdón, sí es divisible entre 3 el 528 porque el 6 sí es múltiplo de 3. 15, como quedamos, 5 y 1 son 6, es múltiplo. 891, 9 más 1, 10, más 8 me da 18, 8 más 1, 9, 9 sí es múltiplo de 3. 876, 8 más 7, 15, más 6 me da 21.
2 más 1, 3. Sí es múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 876 sí es divisible, sí tiene tercera entre 3. 6, pues 6 es múltiplo de 3, no hay problema. 921. 9 más 1, 10 más 2 me da 12. 1 más 2, 3. También es el 921, también es divisible entre 3. 252. 2 más 2, 4, más 5, 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto 252 sí tiene tercera. El 1 no es, ¿por qué? Porque el 1 no es múltiplo de 3, ¿de acuerdo? Este no sería múltiplo de 3 o divisible entre 3, no tendría tercera. 536, si sumamos 9 más 5 me da 14. 4 más 1 son 5. Este tampoco tendría tercera o tampoco sería divisible entre 3. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, para que tengan tercera tengo que sumar los dígitos. Si al sumar los dígitos ese número o ese resultado es múltiplo de 3, entonces ese número tiene tercera. Y vamos a ver el otro criterio de divisibilidad, que es quinta. ¿Cuándo yo sé que un número tiene quinta? Es decir, un número, si lo divido entre 5, me va a dar un número entero cuando ese número termine en 5 o en 0. Si ese número termina en 5 o en 0, entonces ese número es divisible entre 3. Entre 5, perdón, tiene quinta. 25. Como 25 termina en 5, sí es múltiplo de 5. 85 es múltiplo de 5, sí, es decir, 85 entre 5 me da número entero. 690 entre 5 también, ¿por qué? Porque termina en 0. El 6, no tiene quinta o no es divisible entre 5 para que me dé un número exacto. ¿Por qué? Porque el 6 no termina, acuérdense, el 5 o en 0. 875 sí. El 1 no, porque no termina en 5 o en 0. 545 y 75 sí tienen quinta. Acuérdense, recuerden muy bien, ¿cuál es la diferencia entre si tienen mitad, tercera o quinta? Para que tengan mitad, el número debe de terminar en par o en cero, es decir, el número debe terminar en 2, en 4, en 6, en 8 o en 0 para que tenga mitad. Para que un número sea divisible entre 3, es decir, tenga tercera, la suma de los dígitos me debe de dar múltiplos de 3. Y para que un número sea divisible entre 5 o tenga quinta, el número debe de terminar en 0 o en 5. Nos vemos en el próximo video.